tiene carga, más Q. Perfecto. Dividido epsilon c. Ahí vamos bien. De nuevo. Como el campo va a ser normal a la superficie, ¿sí? Y la superficie la dibujamos como un vector también normal a la superficie hacia afuera, la dirección entre el campo, el vector campo y el vector diferencial de superficie forman un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, el coseno de 0, 1, cuando hago el desarrollo del producto escalar. Saco el campo fuera de la integral y nos va a quedar la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie cilíndrico. Cuando integro, voy a obtener la superficie del cilindro. 2 pi r por L. Y eso va a ser igual a Q sobre epsilon 0. De manera que entonces podemos calcular el campo en la región comprendida entre A y B como Q sobre 2 pi epsilon 0 R por L. ¿Sí? Esto es lo que normalmente nosotros expresábamos cuando se trata de cilindros, que Q sobre L, ¿qué es? ¿Cómo llamamos a Q densidad. sobre L? Sí, ¿de qué tipo? Lambda, la densidad volumétrica. No, lineal. Lineal. Es lambda, correcto, y es densidad lineal. Sigma es superficial y ρ es volumétrica. ¿Sí? Pero acá no lo voy a reemplazar por lambda, porque ya van a ver que necesito Q para simplificar. ¿Sí? Bien, tengo el campo. Y ahora, ¿cómo calculo la diferencia de potencial? La diferencia de potencial, B, que realmente va a ser para venir de infinito hasta A, sería de tierra, que es lo mismo del cilindro exterior al cilindro interior. O sea que eso lo podríamos expresar como E sub BA. ¿Está bien? Voy de B a A. ¿Sí? De tierra a A. ¿Y eso a qué va a ser igual? Menos la integral entre B y A, ¿de qué? Del producto escalar del campo por el camino que elijo. Elijo un camino radial, diferencial de R. ¿Sí? Si desarrollamos este producto escalar, ¿sí? El campo tiene dirección radial. Por lo tanto, el ángulo que va a formar el campo con el diferencial de R va a ser 0 grados. ¿Sí? O sea, el coseno es 0, 1, cuando desarrollo este producto escalar. O sea que esto lo podemos expresar, vamos a ir abajo, sería menos. Reemplazo el campo por su expresión. Y ya saco, fuera de la integral, todo lo que es constante. Sería Q sobre 2 pi epsilon 0 L. Y nos va a quedar la integral entre B y A del diferencial de R sobre R. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Esto es todo lo que ya habíamos visto, digamos, ¿no? Resolvemos. Esto va a ser menos Q sobre 2 pi epsilon 0 L. La solución de la integral diferencial de R sobre R es el logaritmo natural de R entre B y A. Si introduzco el signo menos, puedo dar vuelta a los límites y nos va a quedar finalmente que la diferencia de potencial va a ser Q sobre 2 pi epsilon 0 por L por el logaritmo natural de B sobre A. Esa sería la diferencia potencial que existe entre los cilindros de radio A y B. Como ya tengo el potencial, ahora puedo calcular
la capacidad, ¿sí?, de este par de cilindros. La capacidad, por fórmula, va a ser Q dividido la diferencia de potencial. O sea que va a ser Q dividido Q sobre 2 pi epsilon 0 L por el logaritmo natural de B sobre A. Simplifico Q con Q, por eso no reemplacé Q por lambda, Q sobre L por lambda. Esto pasa al numerador, ¿sí? Aquí podemos poner la capacidad, entonces va a ser igual 2 pi epsilon 0 por L dividido el logaritmo natural de B dividido A. Esta expresión entonces sería la expresión de la capacidad asociada a un par de cilindros de radios A y B de longitud L y que son coaxiales. Como vemos, la capacidad no depende de la carga, solo depende de la forma, de la configuración. ¿Sí? En este caso, va a depender de los radios A y B y de la longitud. Solo de la forma. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. O sea, siempre que les pidan calcular capacidad, vamos a tener que calcular, para poder utilizar esta fórmula, hay que calcular la diferencia de potencial. Y para calcular la diferencia de potencial, tenemos que conocer campos siempre, ¿no? O sea que para calcular capacidades, vamos a aplicar casi todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos al segundo. Vamos al ejercicio 2. Si no hay preguntas, vamos al 2. El ejercicio 2 dice, sean dos placas paralelas de área iguales a A. Las dos placas tienen área A. Son placas planas y están montadas de manera paralela, separadas una distancia de chica, por medio de aire. Cuando ambas están cargadas con cargas iguales y opuestas Q, nos pide que calculemos la capacidad que existe entre ellas. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a... Bien. Vamos a la cámara. Hoja 3, ejercicio 2. Nos dice que tenemos dos placas planas y paralelas. ¿Sí? Voy a considerar una placa. Esta es la positiva, digamos. Vamos a considerar un eje. Un eje X. Vamos a considerar, para que se aprecie. Esta placa tiene más Q y esta otra tiene una carga menos Q. ¿Sí? Al estar enfrentadas y ser placas conductoras, ya sabemos que las cargas se van a ubicar sobre la superficie interior de ambas. ¿Sí? Acá en esta placa positiva, todas las cargas positivas se van a ubicar sobre la cara interior, y en la placa que tiene carga negativa, las cargas se van a
ubicar sobre la cara interior. Como tienen cargas iguales y opuestas, de cada carga Q positiva va a salir una línea de campo que va a terminar en una carga Q negativa, ¿sí? Como ya hemos visto. Bien. También hemos visto, en la serie de campo, ustedes calcularon que el campo eléctrico para una placa plana, indefinida, ¿qué valor tenía? ¿Se acuerdan? Para una placa plana, ¿cuánto vale el campo? Sigma sobre 2 epsilon 0. Bien, Federico. Sí, señor. Vale. Sigma, que es densidad de carga superficial, dividido 2 epsilon 0. Eso vale el campo para una placa, para cualquiera. Vale, pero una placa, ¿sí? Si dibujo el campo debido a la carga, perdón, a la placa de carga positiva, vamos a tomar un punto cualquiera. ¿Cómo estaría? ¿Cómo grafico el vector campo debido a la placa positiva? ¿Hacia dónde está el vector campo? De izquierda a derecha, ¿no? Iría hacia el eje X positivo. Manejemos así. Estaría hacia el eje, perfecto. Hacia el eje positivo. Así estaría dirigido el vector campo debido a las placas positivas. Y si quiero dibujar el vector campo, pero ahora debido a la placa que tiene cargas negativas, ¿cómo está dirigido? Hacia las X positivas. Muy bien, perfecto. Sí, señor. También está así. Este sería el vector campo debido a las cargas negativas. Entonces acá vemos que los campos tienen igual dirección e igual sentido. De manera que los campos se van a sumar. O sea que podemos decir que el campo en la zona comprendida entre las placas, el campo total, va a ser el campo debido a las cargas positivas, se va a sumar al campo debido a las cargas negativas. ¿Están de acuerdo? Tienen igual dirección, igual sentido. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? O sea, el campo total, entonces, en la región comprendida entre dos placas planas y paralelas, sería sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0. Esta expresión sería el campo debido a las cargas positivas y esta expresión debido a la placa que tiene cargas negativas. ¿Sí? De manera que el campo entonces total en una configuración de placas planas y paralelas va a ser sigma sobre epsilon 0. Ese es el valor. Vamos a usar varias veces esta expresión, así que recuerden, ¿no? El campo en la región comprendida entre dos placas planas y paralelas sería sigma sobre epsilon 0. Que también lo podemos expresar, porque sigma es... ¿Qué es sigma? Carga sobre superficie. Sí. Exactamente, es densidad de carga Densidad de carga superficial. superficial. Correcto, Francisco, correcto. Como tenemos carga Q y el área de la placa es A, también podemos expresar esto como Q sobre A por epsilon 0. Lo que hice fue reemplazar sigma por la carga dividido el área o la superficie. Es otra forma de expresar. En este caso en particular, que tengo placas de área A y tiene una carga Q. Pero en forma genérica podemos expresar como sigma sobre epsilon 0, donde sigma siempre va a ser densidad de carga superficial. Tengo el campo. Y ahora digo que la placa positiva está ubicada en X igual a 0 y la placa negativa en X igual a D, porque la separación entre placas es D, puedo calcular ahora la diferencia de potencial. ¿Sí? La diferencia de potencial
va a ser igual a menos la integral entre D y 0. Vengo de la placa negativa a la positiva. ¿De qué? Del producto escalar del campo por, en este caso, diferencial de X. ¿Sí? Me muevo en dirección de X. Estoy eligiendo el camino coincidente con la dirección del campo. De manera que cuando desarrollamos, ese sería lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? El máximo gradiente del potencial. Coincido, dirección de campo, con la dirección de desplazamiento. ¿Sí? En ese caso, el ángulo entre los vectores campo y desplazamiento es 0, coseno de 0, 1, cuando desarrollo el producto escalar. Entonces, puedo reemplazar el campo por su expresión. Fíjense que todo es independiente de X, o sea que podemos sacar fuera la integral, sería Q sobre A, epsilon 0, por la integral entre D y 0 del diferencial de X. O sea que esto va a ser igual a menos Q sobre A, epsilon 0, cuando desarrollo, la integral de diferencial de X es X entre 0 y D, esto quedaría 0 menos D. Con el signo menos, nos queda que la diferencia de potencial va a ser Q por D sobre A por epsilon 0. Bien, entonces ya conozco la diferencia de potencial que existe entre las placas. Ahora puedo calcular la capacidad asociada a esta configuración particular de conductores, que dijimos que era Q sobre la diferencia de potencial. Reemplazo Q sobre Q por D sobre A por epsilon 0. Simplificamos Q con Q y de nuevo tengo la capacidad de esta configuración particular de conductores. Nos va a quedar que es el área por epsilon 0 dividido D. De nuevo vemos que la capacidad no depende de la carga, sino de la configuración geométrica de los conductores. En este caso en particular, va a depender del área de las placas y de la separación entre placas. Si queremos aumentar la capacidad de esta configuración, deberíamos o aumentar el área de las placas ¿O disminuir la distancia? Disminuir la distancia. Correcto. Esa es la forma de aumentar la capacidad. Disminuyo la distancia, acerco una placa con respecto a la otra, hago D más chico, y también puedo aumentar el área de las placas. Con eso podemos aumentar la capacidad. Y esta es la forma que tiene, entonces, la capacidad de un par de placas planas y paralelas. Es muy importante en circuitos eléctricos los condensadores. ¿Sí? El condensador tiene un símbolo que se utiliza las placas planas. O sea, un condensador se representa, el signo o el símbolo eléctrico, digamos, son dos placas planas enfrentadas y los conductores. Esto es un condensador. Este es el símbolo de un condensador y se le pone la letra C. Es muy útil en circuitos, sobre todo de corriente alterna, o en el estudio de transitorios de circuitos de corriente continua. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos ahora en corriente continua, ¿no? Pero este es el símbolo, recuerden, de un condensador. Los condensadores tienen la facultad de reservar o de acumular carga. ¿Sí? Entonces son muy útiles los circuitos, porque nos permiten o polarizar algún otro elemento colocando en paralelo con el condensador. El condensador acumula cargas de manera que fija una diferencia potencial entre sus placas
y de esa manera nosotros podemos fijar una diferencia de potencial de cualquier elemento en paralelo. ¿Sí? También se utiliza para cuando hay fluctuaciones de tensión en un circuito de corriente alterna, al disminuir la tensión en el circuito en paralelo con el capacitor va a ceder carga para mantener esa diferencia de potencial constante, ¿no? Cede y recibe carga permanentemente, ¿eh? O sea, son muy útiles en circuitos de corriente alterna, ¿no? Pero vamos al ejercicio. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo seguir? Vamos al 3. ¿No hay preguntas? Voy al 3. Este es un ejercicio interesante que van a poder aplicar lo que hemos visto hasta ahora en una configuración más compleja, digamos, ¿no? En la figura se muestra una esfera metálica de radio A, sería esta, la más chiquita, la interior. Al decir metálica, me está diciendo que es conductora, ¿eh? Por eso está sombreada, ¿no? Que es nuestra forma de expresar que es conductora, ¿no? Entonces, esta esfera conductora o metálica de radio A está rodeada por otra esfera hueca de radios B y C, ¿eh? El interior es B, el exterior es C. De la esfera hueca, ¿eh? También conductora. Esta esfera, la hueca, está aislada y sin carga. Cuando me dice sin carga, lo que me está diciendo es que no tiene una carga neta, ¿eh? Su carga neta es 0, no tiene carga. Y a su vez está rodeada por otra esfera de radio D, que es esta finita que se ve acá. Esta esfera de radio D está unida a tierra, como está expresado con esta simbología, ¿sí? O sea, el potencial de esta esfera externa, la de radio D, ¿cuánto vale? ¿Qué potencial tiene? 0. 0, perfecto. Sí, correcto. Potencial 0. Nos pide calcular el potencial de la esfera más interna, o sea, la de radio A, cuando se coloca en ella una carga más Q. ¿Sí? Coloco una carga más Q sobre esta esferita y quiero calcular cuánto vale en esas condiciones el potencial de la esfera. ¿Sí? Después me pide cuál es la capacidad de esta esfera. Una vez que calculo el potencial, voy a poder calcular la capacidad, porque conozco la carga también, tiene una carga más Q. ¿Se entiende? ¿Cómo es el ejercicio? Lo voy a sacar la hoja. Lo voy a dibujar, pero lo van a plantear ustedes, ¿sí? Después lo hacemos juntos. Acá tienen para practicar campos y potencial, ¿sí? Esto sería la hoja 4. La cámara. Bien. Vamos a ir sacando las hojas que me están molestando.